es estar con ustedes nuevamente. De veras que es un privilegio el poder llegar a la intimidad de sus hogares y conectarnos para escuchar la palabra del Señor. He sido edificado grandemente al estar nuevamente, cuando ya quedan grabados los mensajes, los veo y yo digo: Señor, qué palabra más linda la que usted nos envía cada noche para que podamos edificarnos en el Señor. Y cuando digo qué palabra más linda, no por quienes la predicamos, sino la palabra es viva y eficaz, y es una palabra que nos ayuda a caminar en la vida cristiana cada día. En los últimos mensajes, usted recordará, hemos estado hablando acerca del amor de Dios, acerca de cómo el plan de Dios se da para la humanidad, y uno de los últimos mensajes tuvo que ver con San Juan 1:1, en el cual dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la manifestación más grande del amor. ¿Y cuál es la manifestación más grande del amor? Nuestro Señor Jesucristo, el regalo de Dios para la humanidad. El Evangelio de Juan da verdades que van relacionadas a la persona y a la obra del Señor. Yo le voy a motivar a que cuando usted tenga el espacio, léase todo el Evangelio de Juan. El capítulo 1, del cual ya tuvimos un mensaje anterior, hablábamos de la más grande manifestación del amor de Dios. Los primeros 12 versículos de San Juan 1 nos habla acerca de la más grande manifestación de Dios para la humanidad. Y se recuerda: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, dice el 1:11-10 en adelante. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo le felicito por recibir la palabra del Señor, por recibir a Cristo como Salvador. La palabra misma lo dice en el 1:14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Todo el capítulo, lo que quiero resaltarle antes de leer la porción de este día, quiero resaltarle el hecho de que el Evangelio de Juan nos hace una presentación magistral, le voy a llamar de esa manera, acerca de la persona y de la obra del Señor, presentándolo como el Cordero de Dios, el Señor llamando a sus discípulos, y luego la porción que este día nos compete leer. Busquen su Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, ahí vamos a leer la palabra del Señor. Búsquenlo, y es una lectura muy interesante, es una porción bien interesante de la cual quiero que hablemos. Dice la palabra, si ya lo tienen, no sé si ya lo tienen en casita, si no lo tienen en casita, ahí en su pantalla aparece en este mismo momento la lectura de la palabra para que juntos podamos reflexionarla. Dice de la manera siguiente: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dijo, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y cerramos la lectura con el 51, que dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Qué manera más linda la que termina San Juan capítulo 1. Y digo qué manera más linda la que termina porque hay una promesa de parte del Señor.
hay la promesa de que de aquí en adelante le dice el Señor a Natanael: veréis el cielo abierto, y lo asegura el Señor. Si usted nota en la lectura del versículo 51, él dice: de cierto os digo. Eso de cierto os digo es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Hebraísmo es un dicho propio de los judíos, es un dicho gramatical propio del pueblo israelita, en el cual está asegurando cosas que se prometen. Y cuando el Señor dice: de cierto te digo, está diciéndole: lo que te voy a decir es toda una verdad que la voy a cumplir. ¿Y cuál es la verdad que el Señor va a cumplir? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? A Felipe, a quien ya le había dicho unas palabras. A Felipe el Señor le dijo las palabras del tema que yo quiero compartirle hoy. ¿Cuál es el tema de este día? Debajo de la higuera te vi. Debajo de la higuera te vi. Son palabras del tiempo pasado, aplicándolas el Señor al tiempo presente en la vida de Felipe. Ya vamos a entender por qué el tema del mensaje: debajo de la higuera te vi. Pero retornamos nuevamente al versículo 51, donde el Señor está diciéndole a Felipe: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Uy, qué maravillosa palabra. ¿Quién no quisiera caminar bajo cielos abiertos? Pastor, pero eso de caminar bajo los cielos abiertos, ¿qué es? Caminar bajo la voluntad del Señor. Cielos abiertos en la Biblia significa que el cielo se abre con la bendición. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor le da la promesa a Israel y le dice: abriré la ventana de los cielos. En Deuteronomio: abriré mi especial tesoro, el cielo, para que esté abierto delante de ustedes. Luego en Malaquías dice: abriré la ventana de los cielos para que descienda sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Así que cielo abierto tiene que ver con la bendición del Señor. Cielo abierto tiene que ver con caminar bajo esa bendición que viene de parte del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Pero no solo eso: verás, le dijo, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? A Natanael. ¿Cómo fue el encuentro de Natanael con el Señor? Pues lo veremos en este momento. En primer lugar, la primera verdad importante que yo encuentro en esta porción es: Jesús todo lo hace con un propósito. Recuérdelo bien. Jesús todo lo hace con un propósito. Eso lo vamos a estar viendo a través de algunas predicaciones que le estaremos compartiendo noche a noche, tanto con la pastora como su servidor. Y en el caso cuando toquemos temas de Juan, usted se va a dar cuenta que el evangelio de Juan presenta al Señor con un propósito bien definido. Presenta al Señor con un propósito bien claro. Y por eso el primer aspecto importante que yo quiero que usted vea es: Jesús todo lo hace con un propósito. ¿A dónde está eso de que todo lo hace con un propósito? El versículo con el que iniciamos, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Quiso Jesús ir a Galilea. Quiere decir que el Señor fue a Galilea no porque se le ocurrió ir. El Señor fue a Galilea no porque lo presionaron a ir. El Señor fue a Galilea no porque fue una mera casualidad. Él quiso ir a Galilea. Y usted se preguntará: ¿y por qué quiso ir a Galilea? Porque dentro de sus planes y propósitos sabía que en Galilea habían personas con necesidades grandes, pero también habían hombres y mujeres que se dispondrían a seguirlo, a servirlo, a amarlo y a temerlo. Le estoy entendiendo, pastor. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a ese punto de entregarle nuestra vida al Señor, de conocer al Señor, no fue una mera casualidad. No, amado, no, amada. El que usted haya ido a un grupo familiar, el que usted haya venido al templo, el que a usted le hayan hablado la palabra en un determinado momento, no fue una mera casualidad.
Es porque el Señor puso sus ojos en usted. Es porque el Señor lo amó a usted desde antes de que usted naciera. Y eso lo podemos ver en todo el capítulo 1 de San Juan. La preeminencia eterna de nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos amado antes de la fundación del mundo. Y eso debe de darte gozo y paz a tu corazón. Por eso el tema debajo de la higuera te vi. ¿Por qué razón? Porque el Señor vio a Natanael antes de que a Natanael se le ocurriera que el Señor le llamaría. Claro, antes de haber llamado a Natanael, dice el versículo 43 que halló a Felipe. Halló a Felipe y le dijo: sígueme. Le hizo el llamado: sígueme. Naturalmente Felipe le siguió. No lo dice de manera literal en la porción, pero Felipe le siguió. Ya allá más adelante en San Juan capítulo 14 se menciona a Felipe como uno de los discípulos del Señor. ¿Qué implica eso? Que Felipe oyó el llamado del Señor, aceptó el llamado del Señor, dio pasos para seguir al Señor y le sirvió con todo el corazón. Se da cuenta que el Señor no obliga a nadie. El Señor lo que hace es que nos hace el llamado y somos nosotros los que lo vamos a recibir o no lo vamos a recibir. El Señor quiso ir a Galilea porque sabía que ahí había un hombre necesitado de él y que se dispondría a ser instrumento suyo. Eso vio el Señor en Felipe. Felipe se dispondría a ser instrumento suyo. Felipe evangelizó a Natanael, recién convertido, y ya está evangelizando. ¿Quién dice que usted no puede evangelizar solo porque tiene algunos días de haber conocido al Señor? Felipe nomás conoció al Señor, dice el 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y luego el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Ah, qué maravilloso! ¿Qué está haciendo Felipe ahí? Evangelizando a Natanael. ¿Qué está haciendo Felipe? Hablando del Señor. Usted que en este mismo momento está oyendo la palabra del Señor ahí en su hogar, en su vehículo, por la calle, o usted está con su familia en el patio de su casa, o ha salido a darse airecito esta noche allí en el patio de su casita y oyendo la palabra juntos como familia. A usted Dios le quiere utilizar. Pastor, pero yo no he logrado estudiar en el bíblico. Bueno, primero porque no se ha dispuesto. Segundo, porque no se ha proyectado. Es que no tengo tiempo, pastor. Y los que estudiamos en el bíblico, o sea que nos sobra tiempo, ¿verdad? No, no es que no tenga tiempo. Lo que pasa que uno, el querer y el poder viene de parte del Señor. Y todos podemos hacer un sacrificio. Valga la promoción del bíblico. Vale la pena que usted estudie en el bíblico. Todos los que han estado estudiando en el bíblico y hemos estudiado, no lo hemos hecho porque nos sobre tiempo. No lo hemos hecho porque nos sobren recursos financieros. Solo Dios sabe cómo hemos hecho. Si yo le contara los milagros de provisión que el Señor hizo cuando yo estudié en el bíblico, hermano amado, y le quiero motivar a eso. Pero aunque usted todavía no haya estudiado en el bíblico, ¿quién le limita a ser un evangelizador? ¿Quién le limita a ser un evangelista? Mire, Felipe, recién convertido, recién llamado por el Señor, y Felipe está hablándole a otro del Señor. Felipe evangelizando a Natanael. Es vital, mis hermanos, que podamos nosotros y mis amigos, que tengamos también nosotros bien propósitos bien definidos. ¿Y qué sucedió con Felipe? Allá más adelante, ya cuando el Señor había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos, a través de quienes llegó el evangelio a Etiopía. Mire, a través de quién llegó el evangelio a Etiopía. ¿Acaso no fue Felipe el evangelista? O sea que este hombre ya traía, ¿verdad?, de por sí ese empuje. Y yo le voy a decir algo: usted que sabe que Dios tiene un propósito en su vida, no desista de ese propósito. Ay, pastor, pero por ratitos yo me desanimo. Hay ratitos en que me veo a mí misma, a mí mismo, y digo: es que no puedo, es que no tengo los recursos. Es que los recursos los del Señor, el poder lo del Señor. Tú mantente en las manos del Señor. Sé fiel en lo poco que Dios te ha puesto a hacer. Sé fiel, sé entregado, sé diligente, sé responsable, sé puntual en todas las áreas que el Señor te ha dado. Y mira qué va a pasar. Los años van a pasar.
¿A dónde está el hombre que ahora está evangelizando a Natanael? ¿A dónde lo vemos en el libro de los Hechos? Evangelizando al etíope. El etíope que no entendía la palabra, el etíope que iba en el carruaje y que iba leyendo Isaías 53, pero que no sabía qué era lo que significaba Isaías 53. Pero Felipe le dice por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo quien lo llevó a Felipe al desierto. Y Felipe le dice con toda la fuerza al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? Le dijo, si no hay quien me explique. Yo te puedo explicar, le dijo él. El Señor pone las oportunidades. Dios te va a poner oportunidades de servir. Dios te va a poner oportunidades de desarrollarte. Así que yo te quiero motivar a que te fortalezcas. Pastor, pero ¿tiene propósito Dios para nuestra vida? Claro, claro. Felipe, hermano, le habla a Natanael. Y Natanael, cuando Felipe lo evangeliza, ya en el versículo 46, le dice Natanael a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo. De Nazaret puede salir algo bueno. Qué pregunta más tremenda, ¿verdad? Nazaret era una región bastante aislada, era una región no muy conocida. Era una región de la cual más de alguien podía decir: de Nazaret podrá salir algo bueno. Pero esa pregunta es una pregunta profunda, porque va encaminada a aplicarla en una cantidad de áreas que yo no alcanzaría a aplicarla en todas las áreas, pero quiero verla desde el enfoque de que de donde menos creemos que puede surgir algo grande y fuerte de parte de Dios, de ahí va a surgir. Así que si alguna vez a ti te dicen: de tal colonia eres vos y de ahí va a surgir algo bueno, es que no es de la colonia, no es de la ciudad. Es por el llamado del Señor, es por lo que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas. Es la presencia y el poder de Dios lo que hará grandes maravillas. El Señor, impulsado por el Espíritu Santo, vio a Natanael, y es donde le dice en el 47, cuando Jesús vio a Natanael, que lo trajo Felipe, porque Felipe se lo llevó al Señor, cuando vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Acaso no acababa de decir Felipe? Podía haberlo tomado de manera así, de una manera despectiva, cuando dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno. El Señor no le puso atención a eso. ¿Por qué razón? Porque sabía que Natanael, estaba diciendo aquello de todo corazón. Estaba diciendo aquello con una profundidad de poder decir: ¿será que algo bueno va a salir de nuestras regiones de Nazaret? ¿Será que algo se va a dar? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde me conoces? Respondió el Señor y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Aleluya. Él te vio antes de que tú te imaginaras de que te hubiera visto. Pastor, o sea que la entrega que yo he hecho delante del Señor no es una casualidad. Para nada es una casualidad. Tú estás donde estás porque el Señor te ha llamado. Haces lo que haces porque el Señor te ha llamado. Pastor, pero yo anhelo hacer más cosas para el Señor y yo anhelo entregar mi gloria a Dios. ¿Sabes qué? Sírvele con todo el corazón en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Prepárate, eso sí, prepárate a hacer lo que el Señor te ha puesto a hacer. Déjate que el Señor te vaya llevando en sus propósitos divinos. Déjate mover, y te lo dice alguien que a través de los años el Señor ha permitido irme moviendo, llevándome, y lo único que yo he hecho es dejarme llevar por el Señor, y Dios ha sido bueno y maravilloso, y estoy parado donde estoy parado por la pura misericordia de Él, porque Él me vio. No me vio debajo de la higuera, porque yo no estaba debajo de la higuera, pero Él me vio cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie sabía nada de mí. Todavía no se sabe nada, y gloria a Dios por eso, pero Él me vio, y fue lindo. Y Él te ha visto a ti. Te vio antes de que nacieras,
te vio cuando naciste, incluso ha escuchado palabras cuando se han proclamado para con tu vida que te dijeron de seguro, este no va a servir para nada, esta no va a servir para nada, porque a veces los adultos tenemos palabras que no edifican, palabras que no fortalecen, palabras que no van a edificar ni levantar a los demás, y uno debe de tener cuidado en eso. Yo aprendí hace muchos años a hacerlo, y a mis hijas siempre les he proclamado palabra de bendición. Y siempre he proclamado palabra de bendición. Y siempre he dicho, Dios tiene propósitos grandísimos para tu vida. Y tiene planes, propósitos, tiene talentos para tu vida. Y hay que proclamarlo, pero no siempre se nos proclamó. ¿Cuántas personas hay a las cuales se les dieron palabras de desánimo, palabras de inutilidad, palabras de desmotivación, palabras de baja autoestima? Y hay que luchar contra eso. Yo no sé si Natanael peleaba contra eso, pero por eso Natanael, yo no sé si Natanael peleaba contra eso, porque Natanael, cuando hablamos de Galilea y Nazaret, estamos hablando de lugares relacionados. Y quizás incluso el mismo Natanael, cuando dijo de Nazaret puede salir algo bueno, quizás no se estaba refiriendo solamente al Señor, quizás estaba hablando hasta de él, claro. Señor venía de Nazaret, pero ¿acaso no estaba reflejando su baja autoestima? ¿Acaso no estaba reflejando la batalla del alma que él tenía en su corazón? Pero mire qué lindo cuando el Señor le dice, Natanael, cuando estaba bajo la higuera, yo te vi. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se entregó al Señor, tuvo ese encuentro personal con el Señor. En ese momentito tuvo la revelación maravillosa de llamarle Rabí. La palabra Rabí en el griego es maestro. La palabra Rabí tiene que ver con el maestro, pero no solo maestro. Él le dice, tú eres el Hijo de Dios. Está reconociéndolo como Pedro. Más adelante en el Evangelio de Mateo lo reconoce y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor tuvo que decírselo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. De igual manera Natanael está diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está reconociéndolo como el Rey de Israel. Y viene Jesús y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Crees cosas mayores que estas, verás. ¿Qué le estaba queriendo decir? Si tu fe se arraiga en mí, vas a ver cosas mayores. Y las vio. Felipe más adelante las vio. Cómo llegó el evangelio a Etiopía. Bueno, ¿cómo llegó el evangelio a los samaritanos? ¿Acaso no llegó a través de Felipe? ¿Acaso no llegó, verdad, acaso de estos hombres que predicaban la palabra del Señor, que proclamaban el evangelio de Dios, que proclamaban la verdad de Dios, Felipe era un hombre entregado a Dios, se ganó a Natanael, y vaya a ver usted cómo Natanael oyó la palabra de Dios, cómo Natanael fue entregado delante de Dios. Pero ¿quién le habló a Natanael? Felipe. Quiere decir que Felipe siempre fue inclinado a la evangelización. Y vaya a ver a Natanael, aun cuando en Natanael habían batallas del alma, donde él mismo consideraba que las cosas buenas no pueden brotar de lo pequeño. De Nazaret saldrá algo bueno. Ay, pero el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita. Un hombre que a pesar de las batallas del alma cree. Un hombre que a pesar de las batallas del alma se entrega. Y vea qué maravilloso cómo Felipe se entrega delante del Señor y después se entrega Natanael. Y hoy Natanael está reconociéndolo como el Hijo de Dios, está reconociéndolo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y el Señor al final le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa cuando conocemos a Jesús? ¿Qué pasa cuando lo reconocemos como el Hijo de Dios?
¿Qué pasa cuando lo reconocemos como el Rey? Los cielos se abren para con nosotros y caminaremos cada día bajo cielos abiertos. Así que, para concluir, usted no tiene que estar diciendo que su vida es una mera casualidad. Que usted nació porque se le escapó a su papá y a su mamá y yo nací de casualidad. Ni pensando en que yo naciera estaban. No, hombre, si ni pensando en que yo naciera estaban. Más que hay papás que son así. No, hombre, si vos naciste, vos ni te esperábamos. Hay papás así, duros, ¿verdad? Que no tienen orientación ni sabiduría. No tienen sabiduría de parte de Dios. Y aquello se le queda grabado de pronto a los hijos. Y dicen, no, hombre, si dice mi papá y mamá que yo a mí ni esperándome estaban. Ni esperanza, fui el último, ¿verdad? No se me esperaba. Yo te voy a decir algo, tú estás en la vida con un propósito bien grande. Y no dejes que el enemigo robe tu felicidad. No dejes que el enemigo dañe tu corazón. Levántate con fortaleza y cual Natanael, que aún con las batallas en su corazón, se paró con firmeza delante del Señor, lo reconoció como el Hijo de Dios. Lo reconoció como el Rey de Israel, lo recibió y comenzó a caminar bajo el cielo abierto y viendo a los ángeles que subían y que bajaban. En ti puede pasar lo mismo. A ti te puede pasar lo mismo. ¿Qué te puede pasar? El entregarle tu corazón al Señor, el vivir para Jesús, el vivir para Dios te hará caminar bajo cielo abierto. ¿Habrán batallas? Sí las habrán. ¿Habrán luchas? Sí las habrán. Pastor, ¿y siempre voy a batallar con mi ánimo? Claro, las batallas del alma nunca se van a terminar. Pero cuando Jesús va delante de nosotros, podemos tener victoria, podemos tener vida eterna, podemos caminar con seguridad. Ya no sigas diciendo que tu vida es una mera casualidad. Piensa, tu vida es una vida con propósito. Y ese propósito lo tiene Cristo Jesús el Señor. ¿Cuándo lo vas a descubrir? Cuando lo reconozcas como el Maestro de maestros, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, como el Salvador y Señor de tu vida. No te vayas a desconectar este día sin antes entregarle tu corazón al Señor. Y usted, mi hermano, siga hablándole a otros del Señor. ¿Se da cuenta que vale la pena hablarle a otros del Señor? Se da cuenta que vale la pena compartir el evangelio con otros también. Sigamos haciéndolo. Y usted, mi amigo, disfrute de la bendición del Señor y no se nos quite de sintonizarse, de conectarse. Todas las noches hay una palabra de Dios para su vida. Le invito en este momento a hacer la siguiente oración y usted va a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados y amadas, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.